Y vamos a hablar de otro de los temas que evidentemente está generando polémica y reacciones al margen de las propuestas que se están lanzando. El uso de biotecnología en nuestro país. Le quiero dar la bienvenida a Roger Carvajal, investigador de CELADIS de la UNSA, que está con nosotros para poder hablarnos de este tema. Incluso, lo decía yo, hay una propuesta para la Asamblea Legislativa. Qué gusto saludarlo, Roger. Buenas noches. Un gusto, buenas noches, estar en su canal nuevamente para ver ese tema que sí es muy delicado y que amerita ver la cosa desde diferentes ángulos. Gracias por acudir, por estar con nosotros esta noche. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué opina de la biotecnología y la aplicación? Entendiendo que hay muchos otros países que ya desde hace años la están aplicando. Bueno, a ver, vamos a aclarar el término biotecnología. Biotecnología es un concepto extremadamente amplio que se utiliza desde hace muchos años y le están utilizando aquí para hablar del tema de transgénicos en realidad. Porque lo que se trata es de utilizar transgénicos que utilizan pesticidas que son muy fuertes, muy tóxicos y que, bueno, les genera algún rendimiento mejor, muy poquito, a los del negocio de los transgénicos, al paquete de negocios, donde la ganancia mayor está en precisamente importar las semillas transgénicas, que es lo que cuesta, y que el cultivador no puede luego, de lo que ha producido, agarrar un poco como semilla, como se hace con cualquier vegetal, porque tiene que comprarlo. Es un paquete tecnológico que hace que este sea un negocio para los importadores, sobre todo. Pero además con muy poco beneficio, porque ahora la soya, por ejemplo, ha bajado, está a $250 cuando estaba en 600 hace un tiempo, porque precisamente no es un producto que realmente tenga un mercado que haga que haya gran expectativa. Si la soya fuera convencional, soya no transgénica, realmente tendría nichos de mercado mucho mejores. Pero bueno, Bolivia sigue la ruta del Brasil y la Argentina para hacer estos productos transgénicos que tienen, bueno, un mercado muy, digamos, de muy bajo precio, pero además tienen problemas graves, ahora sí, en el tema de la salud y del medio ambiente. Claro, a los agrónomos, a los productores, a los agroindustriales, no ven el tema de salud, no les interesa, ni en el tema ambiental. Eso lo tiene que ver quien nos protege a la población, y ese es el gobierno. El gobierno tiene que tener muy clara la cosa para saber en qué medida se puede autorizar o no autorizar este tipo de productos. De hecho, para cualquier transgénico nuevo que se quiere meter ahora, es un HB4 que tiene resistencia a la sequía apenas en un 6 o un 15%, poquito, tienen que hacerse pruebas. Hay un protocolo de bioseguridad que está amparado por el Acuerdo de Cartagena, que todos los países están obligados a, antes de meterlo, y puede afectar su biodiversidad, hacer una serie de pruebas ambientales, bioquímicas, el tema de la salud, etcétera. Pero no se hace. Simplemente Bolivia está presionando a los productores para que se acepte sin haber hecho las pruebas. Entonces el Estado tiene que ser muy fuerte, obviamente, porque tiene que defender la salud y el medio ambiente de la población, no los intereses particulares. Y decir, bueno, tienen que hacer esas pruebas y hay tiempos definidos para todo ello. No por base en presiones y aumentar una ley rápidamente. No es así la cosa. Porque además los riesgos son muy altos. Fíjese, cuando uno utiliza estos transgénicos, en este caso HB4, utiliza un pesticida que se llama glifosinato de sodio, que es altamente tóxico. Es más tóxico que el glifosato que se utiliza en la soya transgénica, que ya se utiliza desde hace años en Bolivia. Y estos pesticidas, el glifosato es cancerígeno, lo ha demostrado la Organización Mundial de la Salud. Y el glifosinato también tiene efectos a nivel del aparato endocrino. Entonces, todo esto tiene que considerarse, porque este producto, si uno le riega a la soya o al maíz, lo que tenga, queda pues ahí un poco y está dentro de los alimentos que la gente puede consumir, la leche de soya o los alimentos balanceados para los animales, y queda en los animales, queda en el pollo, y bueno, llega a nuestro intestino y afecta a la flora microbiana, y toda una cantidad de elementos que tienen que estudiarse con mucho cuidado antes de decir, bueno, autorizamos o no. Entonces no es simplemente decir, hay que utilizar biotecnología como si fuera una señal de modernismo y con eso está arreglado todo. No. Además, la ley dice que tiene esto que trabajarse con ley, con todos los cuidados que requiere. Hay una ley sobre esto muy clara, que es la ley de la madre tierra. La propia Constitución define esto. Por otro lado, estimada, hay que considerar lo siguiente: esto en realidad es beneficio para los del negocio, ¿no? Pero no para Bolivia, porque recuerden ustedes que la soya en Argentina, el mayor productor de soya del mundo, paga el 35% sobre exportaciones. O sea, el año pasado ha pagado cerca de $50.000 millones. 50.000 millones de dólares es muchísimo. ¿Sabe cuánto paga en Bolivia la soya transgénica? 0. No paga absolutamente ni un peso para la exportación.
sea, no hay tributo. Simplemente se exporta, bueno, fertilidad, se exporta agua, todo lo que significa el daño que se hace al ambiente, el monocultivo que genera deforestación, porque hay que quemar todo eso genera incendios, y la deforestación que genera sequía, y la sequía que es la que están reclamando ellos, pues quieren un transgénico para la sequía. Bueno, alteración total del medio ambiente, y eso no se les cobra, y además se les subvenciona el diésel, y además de subvencionarse el diésel, se les devuelve los CDIMS, que son los impuestos que hubieran gastado ellos en comprar algo. O sea, no es negocio para Bolivia, ni para el Estado, ni para la gente. Simplemente es para los que importan maquinaria, importan equipos, que eso es su afán de, bueno, enriquecerse, es lo que sabemos que hace siempre, claro. Pero deberían ser más conscientes, evitando el daño a la salud y al medio ambiente, que también es muy severo con los suelos, con los animales de alrededor, con la biodiversidad. Permítame, para poder alimentar esta entrevista y seguir en la línea de lo que usted nos está manifestando en la explicación técnica, claro, vamos a repasar la siguiente información que tiene que ver con conceptos, que es la biotecnología. A ver, lo repasamos. La biotecnología es una disciplina científica que utiliza organismos vivos, células o moléculas biológicas para desarrollar tecnología y nuevos productos. Comprende diversas áreas como la ingeniería genética, la biotecnología molecular, la producción de medicamentos y alimentos modificados genéticamente, entre otras aplicaciones. Riesgos. A ver, ¿qué nos dice la siguiente información? Ventajas y desventajas. A ver, en la columna de las ventajas, aumenta el rendimiento de las cosechas, ayuda a reducir los pesticidas, puede mejorar la nutrición, mejora la calidad de vida, prevenir de mejor forma enfermedades. Desventajas, riesgos para el medio ambiente, riesgos para la salud, preocupaciones éticas y sociales, incapaz de predecir lo que pueda ocurrir y posibilidad que estos genes puedan ser transmitidos a otros seres vivos. A ver, son conceptos básicos que se manejan. Vuelvo con usted, por favor, don Roger Carvajal. Me quedó esto en el aire de lo que usted manifestaba. Tienen que hacerse pruebas ambientales. Ya hay una propuesta de ley. Ya hay una propuesta de ley que enseguida la vamos a mencionar y mostrarle algunos de los detalles. Pero ¿se habrán hecho pruebas ambientales? Me pregunto yo. ¿Se habrá hecho lo necesario? No se ha hecho ninguna prueba ambiental. Este señor Marín lo puede decir. Tienen que ser pruebas que duran bastantes meses o años eventualmente. Tienen que saber si no puede afectar la flora. ¿En qué consistiría esa prueba ambiental? Si me lo puede explicar en facilito, no es una prueba, son muchas pruebas. Hay protocolos ya establecidos sobre eso. Tiene que verse, por ejemplo, si no hay afectación del suelo. Si no hay afectación de otros animales alrededor. Esa es la parte ambiental. En el tema de la salud, si no provoca alergias, si no provoca trastornos en el aparato endocrino, si hay pruebas a nivel de animales experimentales, se han hecho afectaciones en el tiempo. En el Bioceres han hecho alguna que otra prueba para que les conviene, pero cada país tiene que hacer sus propias pruebas. Eso dice la norma. No sé, cuando dicen han hecho la prueba los fabricantes, claro, los fabricantes pueden decir lo que sea. No, cada país que se respete hace sus pruebas y nosotros tenemos la capacidad para hacerlas. Es cuestión de trabajar en animales experimentales, en cultivos, ¿verdad? En una cantidad de cosas que están posibles, es posible hacerlas, pero no por presión. Simplemente decir, no, ya no se hacen las pruebas, es mejor el rendimiento, porque con eso vamos a resolver el tema de la producción. Y sabemos que eso no es cierto. Simplemente es un porcentaje de humedad que se puede ahorrar con la técnica de los HB4, que supuestamente son resistentes a la sequía. Entonces, todo eso tiene que considerarse desde la manera multidimensional, claro. ¿Verdad? Salud, medio ambiente, riesgos, qué tanto afecta la microflora intestinal, que es lo que más se está dañando en este momento con este tipo de pesticidas que acompañan al transgénico. Y bueno, los demás son negocios, porque ya hemos dicho, no la soya y todos estos productos que se exportan, que son transgénicos, no pagan ni un centavo al fisco en términos de impuestos. Nada más pagan el RAU, que son $2 por hectárea, que eso prácticamente es 0.01%, y no se compara a todo lo que en otros países pagan realmente este tipo de productos por el daño que hacen en la salud, en la alimentación y en el medio ambiente, ¿no? Voy a saludar ahora a don Marín Condori, especialista agropecuario que está con nosotros. Entiendo que la línea va por otro lado y quisiera su explicación respecto al uso de biotecnología y, a ver, en contraposición a lo que estaba manifestando el señor Carvajal. Buenas noches. Lo escucho, señor Marín, por favor. Adelante. Buenas noches. No
No le escuché la pregunta, pero es inestable mi conexión. Sí, me parece que sí, también estamos teniendo algún problema en su imagen y en su audio. Se la reitero, por favor, en realidad quiero su postura, conocer qué es lo que piensa usted como especialista agropecuario respecto al tema de la biotecnología. Creo que no tenemos buena conexión, por favor. Enseguida vuelvo con usted, señor Marín. Vamos a intentar estabilizar seguramente su señal por el lugar en donde está. ¿Cuál es el argumento, vuelvo con usted, señor Carvajal, por favor, para la defensa? Usted hablaba mucho del tema económico, de los réditos que pueden tener, intereses que puedan beneficiar a unos cuantos. ¿Así lo ve usted? Bueno, es un tema muy complejo y arranca con el tema del monocultivo, ¿no? Acuérdese que usted hay que cultivar en extensiones muy grandes y para esto hay que deforestar. De hecho, Santa Cruz está muy deforestada por esta causa. Y esto empieza con los incendios que ahora estamos sufriendo. Es parte de una cadena de acontecimientos que terminan dañando al país, el patrimonio natural, generando sequía porque deja de haber selva, y si no hay selva, el agua que sale en el océano Atlántico tiene que llegar hasta los Andes y lo trae la selva, pues ya no hay quien lo traiga y hay sequía en los Andes, los ríos cada vez más pequeños. Todo este tipo de la sequía es un tema que tiene que ser considerado a partir de este tipo de conductas, ¿no? Y a ratos ya. Entonces, por eso es que tiene que verse la cosa desde el punto de vista integral. Todo tiene que verse, porque si no, desde el rendimiento que quieren hacer los agropecuarios, pues es uno de los puntos. No puede sobre un punto hacerse todo un cambio tan trascendental. Hay que verlo de manera compleja, como es la realidad. Es un tema integral. ¿Qué sería lo ideal para usted, señor Carvajal? Realizar estos estudios que bien me los mencionaba, estos estudios, estas pruebas ambientales, realizar una socialización tal vez de esta propuesta para ver qué es lo que se opina. ¿Qué dice usted? Lo ideal es que dejen de deforestar para que no haya sequía y para no tengan que estar pidiendo transgénicos resistentes a la sequía. O sea, se haría el régimen de lluvias usual. Pero además hay que considerar que la deforestación extensiva con incendios causa problemas inclusive a la salud. Lo sabemos también todos. Entonces, tiene que cambiarse el régimen agropecuario por completo. Si quieren utilizar territorio boliviano para hacer este tipo de siembra, que vayan a algún lugar donde no tengan que deforestar selva, porque eso es lo que está causando un daño mayor en Bolivia, que puede terminar en un desastre ambiental severo en todo el país. Pues ahí el Chaco tenemos ahí para hacer todo eso y tenemos agua en el Chaco para que se haga toda la siembra en esos lugares de las cosas que quieran hacer sin afectar la biodiversidad. Es un tema. Ahora, si en insistir con el HB4, bueno, que se hagan los estudios, que se cumplan el acuerdo de Cartagena, todos los protocolos y el tiempo necesario y que después que se vea que no hay toxicidad en absoluto, y eso se puede investigar en muchos lugares, tenemos capacidad en la UNSA para hacerlo, decir, bueno, ya que se utilice esto, pero con todas las salvedades que puedan darse después de hacer los estudios correctos. La que nos preocupa mucho el estudio del glifosinato de sodio sobre la flora microbiana intestinal de la gente, porque este glifosinato que viene que acompaña a estos transgénicos resistentes a la sequía son tóxicos. Entonces tenemos que trabajar sobre esa parte cuidando la salud. Yo soy médico, tengo un doctorado en biología molecular y conozco cómo tiene que manejar estas cosas, como mucha otra gente. Pero si solamente vamos a ver el punto de vista agropecuario y no ver los demás problemas de salud, de medio ambiente, entonces no estaríamos haciendo pues lo que tiene que hacer cualquier gobierno que tiene que ver por la población en todos sus ángulos. Es el reclamo, ver la cosa de manera integral. Gracias, señor Carvajal. Permítame, ahora sí estamos, me parece, ya en condiciones para conversar con el señor Marín Condori. Adelante, lo escucho. Adelante, ahora sí lo escucho. Muchas gracias. Sí, quisiéramos conocer, por favor, su postura. Estábamos escuchando al señor Carvajal y quisiéramos también conocer qué es lo que piensa usted como especialista agropecuario. Bueno, muy buena noche. Un saludo al doctor. Después de mucho tiempo venimos encontrándonos a través de estos conversatorios. La postura siempre tiene que ser del lado técnico, ¿no? No tiene que ser con una tendencia ideológica, una tendencia de repente en contra. Creo que el país necesita desarrollarse, necesita hacer ciencia, y con la ciencia nosotros generamos tecnología. Creo que la postura de nosotros técnicamente hemos tenido bastantes problemas durante el verano, durante el invierno, por falta de agua. Entonces solamente se puede sembrar cuando tenemos agua, solamente podemos levantar una cosecha cuando tenemos una distribución regular de las lluvias. Cuando no tenemos ese componente, factores
naturales, es difícil de prever una cosecha exitosa. Por lo tanto, tenemos que necesariamente apoyarnos de herramientas tecnológicas que ya existen en el mundo. El hecho de que nosotros sigamos dependiendo en tecnología es que eso nos conlleva a que sigamos siendo un país no soberano en ciertos cultivos, porque la biotecnología es una herramienta tan importante para nosotros para poder un poco tener buenas cosechas. Sé que la parte normativa, la parte jurídica puede estar un poco vacío, pero técnicamente creo que necesitamos nosotros una voluntad política para que estos eventos se puedan aprobarse, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que es importante de que pueda tomar una posición el gobierno, pero si fuera estas cosas, como dice el doctor, con algunas implicaciones, probablemente tengamos situaciones muy difíciles, pero no estamos para inventar la pólvora. Conocemos cómo funciona Paraguay. Por ejemplo, Paraguay tiene más de 40 eventos apilados. Brasil, Argentina tienen más de 60. Nosotros estamos oficialmente con un evento que venimos desde el 2005, ¿no? Entonces, creo que las políticas públicas, los lineamientos transversales en temas de investigación y adopción tienen que ser así, ¿no? Ahora de que tengamos algunos sospechas de que podrían hacer algún daño, creo que son cosas que no está acorde a lo que dice la ciencia, porque existen los papers científicos que dicen que ningún ser humano haya fallecido o haya muerto o se haya intoxicado por consumir transgénicos. Si nosotros hoy especulamos que sí hay así, entonces estamos por fuera de lo que son los trabajos científicos, ¿no? Entonces creo que necesitamos nosotros tener más información para poder vertir más opiniones, ¿no? Señor Condori, ¿cómo está? Quiero hacerle la siguiente pregunta. Usted hablaba de que el 60% de los cultivos en Santa Cruz ya están utilizando esta semilla transgénica en el tema de la soya. Y le pregunto esto, porque evidentemente todavía no estamos hablando de cultivos legales y ilegales. Eso quiero que me aclare. Lo segundo, las semillas que están utilizando son semillas con identificación genética. ¿Se sabe qué es lo que contienen? ¿Son semillas certificadas? A ver, dos cosas que hay que separar en este tema. Una cosa es el evento, la estructura de lo que se ha hecho en ingeniería genética, nosotros llamamos evento. Evento es el que va a expresar una característica en agronómica en la planta. Otra cosa es el genotipo, la genética, la variedad. En este caso, los eventos que otros países utilizan como resistencia a insectos, principalmente lepidópteros, tolerancia a la sequía, a herbicidas como glifosato, glifosinato, ya se viene utilizando de manera ilegal en Santa Cruz. Ya se viene varios años utilizándose la genética, el material, el genotipo en Santa Cruz. Ajá. Por lo tanto, el agricultor ya tiene ese respaldo técnico, pero es ilegal. Lo que se quiere hoy es ordenar esa ilegalidad de manera que el agricultor tenga la integridad genética de la variedad, que él sepa qué variedad está comprando y en qué categoría. Porque como es ilegal no se puede certificar. Pero si fuera legal, obviamente va a tener calidad de semilla, calidad fisiológica, ¿no? Pureza genética, sanidad, tiene que tener la pureza fisiológica como germinación, vigor, todas esas cosas. Entonces hoy no se sabe, no se tiene. A ver, y le hago ahora la siguiente pregunta, porque quizás algunos lo saben, pero otros no. ¿Qué pasa con la quinoa tropicalizada? Porque ya se está cultivando, ¿verdad? Exactamente. Ese trabajo de investigación cabalmente ha llevado más de 10 años en la investigación. La quinoa es fruto de lo que es el altiplano, su base, su trabajo in situ, su naturaleza es el frío, el altiplano. Pero ¿dónde interviene la genética? La genética interviene para poder que nosotros adaptemos, desarrollemos bajo condiciones tropicales de altas temperaturas, otro tipo de suelo, otro tipo de viento, insolación, humedad y más cosas, ¿no? Entonces hoy estamos con este materiales ya trabajando en Santa Cruz, pero ella no es transgénico, ella no está siendo utilizada
con algo inserto de una bacteria, de alguna cosa así en la planta. Es bajo la metodología clásica mendeliana en el cual se trabaja todo el mundo con mejoramiento genético. ¿Y por qué no se puede trabajar con ese tipo, digamos, esa técnica o esa tecnología, los otros productos que están queriendo en este momento que se les dé permiso para la biotecnología? Estoy hablando de la caña de azúcar, el algodón, el maíz, el trigo. Lo que pasa que dentro de lo que es la naturaleza genética de las especies, no tenemos esa característica de que pueda aportar que sea uno tolerante a la sequía. No hay. No podemos tener en el mismo banco de germoplasma materiales que resistan a los insectos. De ahí necesitamos eventos que puedan resistir a ese tipo de situaciones, y eso no está en la naturaleza. Por eso es que la transgénesis, el principal requisito es que no sea compatible sexualmente. Lo que comúnmente se hizo, trabajos de mejoramiento vía compatibilidad sexual. El mismo número de cromosomas, la descendencia es el mismo, la poliploidización es el mismo, pero cuando ya salimos, insertamos bacteria con planta o otra especie con otra especie, hay barrera genética. Pero gracias a la ingeniería genética es posible encontrar esos genes de interés e insertarla en la especie que queremos hacerla. Esa es la razón porque no encontramos aún materiales que puedan tener esa característica como cuando nosotros buscamos en otras especies. A ver, por favor, hablo con usted, señor Carvajal, porque hoy se ha generado una reunión de la que no se tienen mayores detalles, pero esta reunión ha sido entre la CAO, entre la Cámara Agropecuaria del Oriente y el gobierno. Entiendo en parte las declaraciones que han manifestado, se acuerda acelerar el trabajo técnico y jurídico para que en los próximos días se puedan concretar plazos, y estoy resaltando palabras textuales de quienes han asistido. Plazos, tiempos, eso es lo importante, han manifestado, acceder a la tecnología, lo dijo Dilberto Osinaga desde la CAO, presente en esta reunión. ¿Se saben detalles, por favor? Voy con usted, señor Carvajal, de esta reunión. No, por lo menos no han trascendido los necesarios, ¿no? Sabemos que hay una presión por parte de la CAO para que se apruebe esto, y haya leyes, lo que fuera, pero sería incumpliendo la norma, incumpliendo la ley, sobre todo lo que tienen que trabajar en parte del protocolo de bioseguridad, donde tienen que hacerse una serie de pruebas, hay plazos, tienen que cumplirse eso necesariamente. Es para proteger la salud y el medio ambiente. Pero claro, si lo vemos desde el punto de vista del rendimiento, de que hay sequía y hay que utilizar esto rápidamente, pues sí, hay argumentos, pero irían en contra de la norma. Ahora, lo que usted mencionó hace un momento me parece una cosa extremadamente importante, el tema de la quinoa tropicalizada. Efectivamente, se puede hacer investigación genética muy importante, haciendo que uno escoja variedades después de una serie de circunstancias que uno pone a los cultivos para encontrar variedades resistentes a la sequía, que puedan crecer en el trópico, en el frío, etcétera, etcétera, pero sin meter transgenes, sin meter bacterias o genes de otros productos que hacen que la planta se modifique en su naturaleza, ¿no? Porque hay el riesgo de que, un riesgo que en realidad no está definido, qué hacen esos genes cuando uno se los come, dónde llegan, cómo se instalan, etcétera. Pero el segundo punto es que estas plantas transgénicas siempre acompañan pesticidas que son tóxicos. Es el problema. Los pesticidas que dañan a la población que cultiva, a la que sirve, a la que está en los alrededores, a la que come, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene que verse de manera integral, como dijimos al principio. Por lo tanto, los de la CAO, a la hora de ejercer su presión, tendrían que ser suficientemente conscientes y legales para decir, bueno, estos son los plazos que tenemos para hacer estos estudios de bioseguridad. Entonces, el Comité de Bioseguridad, en el cual tiene que participar una serie de personas y también la universidad, tiene que decir cuáles son los protocolos, qué hacer, dónde hacerlos y cumplir con la norma. Hay que recordar que el HB4, este evento que viene de Bioceres Argentina, hasta en Argentina tiene problemas de aprobación. Solamente Bolivia sería el primer país que apruebe sin pruebas. En otros países no se está aprobando aquello. Entonces tenemos que ser muy cautos, muy rigurosos en esto, porque en medio está la salud de la población, en medio está la salud de nuestro ecosistema, en medio está el tema de la gran deforestación, y económicamente el tema está en que, acuérdense esto, que no contribuye absolutamente nada al erario nacional. No solo eso,
Hay que recordar que la mitad de los señores soyeros son extranjeros y dejan su plata afuera, no la repatrian, la que les pagan por la soya o sus derivados. Entonces, no están haciendo el aporte, tanta necesidad tenemos de dólares, no los dejan afuera en sus cuentas bancarias. Y cuando quieren dólares para comprar máquinas, etcétera, pues utilizan los pocos que tenemos de gas o lo que sea. Pues todo eso tiene que verse con mucho cuidado. El Estado tiene que ser, pues, muy responsable a la hora de cuidar a la economía de la población, al ecosistema, al tema de la sequía, al tema del régimen de lluvias, al tema de los suelos, y cuando sabe además que para poder hacer estos cultivos extensivos tan grandes, tiene que haber deforestación y eso empieza con los incendios y luego se queman las áreas protegidas. Bueno, es un drama extremadamente grande para no considerarlo desde todos estos puntos de vista. Don Roger Carvajal, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Un gusto. Igualmente, gracias también a don Marín Condori, especialista agropecuario, que ha estado en esta mesa de debate hablando de la biotecnología. A ver, en las próximas horas de seguro se conocerán más determinaciones luego de esta reunión entre la CAO y el gobierno. Biotecnología.